Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo que traer lo que es la revisión y el unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente este es un kit para soldar que encontré por Mercado Libre y casi me acaba de llegar aquí. Como lo ven, tengo la bolsa, viene en este estuche, pero no solamente viene lo que es un cautín. Yo aquí en casa últimamente he hecho más proyectos y cuestiones así, por lo que ocupo un cautín con un poquito más de potencia. Encontré este en un kit que tal vez te pueda interesar y te voy a mostrar qué es lo que viene, porque viene demasiado completo a comparación de lo que es su costo o lo que me costó, ¿no? Vamos a sacarlo. El estuche se ve de buena calidad, no es de lo mejor, pero se ve de buena calidad. Y como lo ven, viene todo esto que tenemos aquí en pantalla. Viene directamente lo que son los caimanes o las pinzas para lo que es un multímetro, que es este que tenemos acá. Viene lo que es este, que es un pelador de cables, aquí lo tenemos. Unas pinzas para poder ajustar a los componentes o cuestiones así. Como lo ven, pues es de metal, se sienten de calidad, no de la mejor, pero se sienten de calidad. Traen un rollito de lo que es soldadura. No viene de qué tipo de soldadura sea, ya que hay algunas que son 80-20, 60-40, 70-30, así que no viene, pero viene un rollito de soldadura que se agradece, ¿no? También viene esto que tenemos aquí, que esto directamente no sé qué sea, déjame ver si le descifro qué es. Ok, esto no me lo esperaba, pero lo que acabo de ver, esto es un desarmador. En la parte de arriba viene con una tapa, la cual pues se abre y se quita y nos libera estas puntas que tenemos aquí. Son puntas de cruz, puntas planas, puntas de estrella, no sé cómo lo quieras ver tú. No sabía qué era porque en la descripción no venía qué es cada cosa. Solamente mostraban lo que venía, pero no decía qué era para qué cosa, ¿no? En este caso pues es un desarmador tipo como de pluma, tipo bolígrafo, el cual este sí se siente de mala calidad, pero pues para cosas sencillas creo que estaría bastante bien. Viene con lo que es un extractor o sí, creo que sí se le conoce como extractor. Básicamente pues cuando queramos extraer lo que es la soldadura de algún componente o de alguna placa base, pues lo ponemos aquí, agachamos esto, calentamos con una mano el componente y con otra apretamos ese botón para que esto lo succione y pues se libere lo que es ese componente, ¿no? Aquí lo tenemos. También viene lo que es esta base para lo que es el cautín. Déjame ver si la puedo sacar. Ahí está. Bueno, falta una pieza según yo. Déjame ver si la encuentro. Ok, creo que ya la encontré. Mira, viene esta pieza que es para poner lo que es el cautín cuando está caliente, para que no lo dejemos sobre la mesa, cuestiones así, y se vaya a causar un accidente o se vaya a derretir algo. En este momento les pido disculpas por los ronquidos del perro, pero bueno, esto se pone más o menos aquí, ahí está. Y la base viene debajo de lo que es el multímetro, es esta que encontramos aquí. Esta se pone, me parece que de este lado, y se asegura con unas tuerquitas que vienen aquí, para de esta manera cuando esté caliente el cautín pues lo pongamos aquí y pues se quede pues de manera segura, ¿no? Viene pues esta base, viene lo que es una batería de 9 voltios. Esta va a ir en el multímetro porque pues viene sin carga, vienen sin batería, así que viene esta que se agradece demasiado. Vienen un kit de puntas para lo que es el cautín. Las puntas son planas, como de punta fina, como de punta diagonal, no sé cómo lo quieras ver tú, pero vienen 5 puntas. Viene lo que es el cautín, el mismo viene pues con un sistema como autorregulable. Aquí en la parte de abajo, si se alcanza a percibir, es de 60 watts a 110 voltios, el cual le podemos subir la temperatura o bajarla dependiendo pues de lo que queramos, que en este caso esta estampita como que se venía desprendida, pero pues es lo demás. El cautín se siente de calidad, no se siente de lo mejor, pero se siente de buena calidad. El cable pues también se siente bien al tacto, ¿no? Viene con un par de cablecitos por si los queremos ocupar para soldar algo. Pues esto sí se agradece porque pues no sé, yo luego ando buscando cables de dónde sacar, y aquí viene pues este pequeño rollito, ¿no? Viene con lo que es el multímetro, que es este que tenemos aquí. Este sí se ve, y a lo que pude percibir se siente de una calidad un poquito baja. Bueno, déjame lo saco de la bolsa. Mira, aquí está, la perilla se siente como muy dura, como muy de mala calidad, pero pues aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos las puntas para ponerle lo que son los cables caimán o las pinzas estas que tenemos aquí. En la parte trasera debemos encontrar alguna
como parte para poner o ajustar lo que es la batería esta que encontramos aquí. Pero pues bueno, te quiero mostrar este que es el que me llegó y el multímetro que yo usualmente uso, que es este que tenemos aquí. La perilla se siente de mejor calidad, se siente más suavecita y los materiales se ven un poquito mejores a la vista, aunque pues ya lleva unos años conmigo, pero pues este se ve un poquito de mala calidad, ¿no? Ya sería cuestión de ver si funciona o no. También tiene, me parece que es una luz para ambientes oscuros, pues podemos encender la luz y que se vean los detalles de la medición. Bueno, aquí encontramos lo que es el instructivo de lo que es el multímetro, la resistencia, cómo se mide tal cosa, cómo funciona tal cosa y demás. Y viene con esta esponjita amarilla, que para la gente que no lo sepa, esta se pone, mira, este lo puse al revés, este va así y la esponjita va aquí. Esta esponjita se moja con un poco de agua y cuando estemos soldando pues nos sirve para limpiar lo que es el cautín de esta parte de aquí, ¿no? Y pues me parece que ya es todo lo que viene en el kit. Viene demasiado completo y aún no te he dicho el precio. El precio me costó esto aproximadamente unos 200 pesos mexicanos, unos 10 dólares aproximadamente al cambio. Esto te lo menciono porque yo, al menos aquí donde vivo, si yo quiero comprar un cautín, a mí me cuestan aproximadamente unos que serán 80, 90 pesos mexicanos, unos 5 dólares. Y a comparación de mi multímetro, este que compré ya hace mucho tiempo, me costó 150 pesos mexicanos, aproximadamente unos 7 dólares 50. Y pues este kit ya te incluye casi todo lo que necesitas o todo lo primordial o lo principal que ocupas para meterte en este mundo de la electrónica, cuestiones así, ¿no? Desde tu multímetro con sus cables y su batería, desde tu cautín con sus puntas, soldadura, extractor, como un pelacables, unas pinzas, unos cuantos cablecitos, la base para el cautín, y un pequeño desarmador de bolsillo, ¿no? Viene también con estas especie de tuerquitas que es para ajustar lo que es la patita a la base. Se pone una y luego se pone la otra y se atornilla, ¿no? Como lo ven, al menos a mí me pareció un precio demasiado accesible a comparación de si lo hubiera comprado todo por aparte. Ahora, en cuestión de funcionamiento y calidades, se sienten pues de una calidad aceptable. Tal vez si eres una persona profesional que se dedica a todo esto, tal vez esto no sea para ti, pero si eres un estudiante, cuestiones así, esta es la mejor opción para optar por comprarte tu kit, tu kit, todo completo, todo esto, ¿no? Como lo ven, viene demasiado completo por un costo, me parece al menos a mí, bastante accesible a comparación si se hubiera comprado cada cosa por aparte. Pues mira, incluso ahorita revisando lo que es el multímetro me acabo de dar cuenta de que esto naranja es una funda y aquí viene lo que es la tapa para poner lo que es la batería. Solamente retiramos la tapa. El plástico sí se siente de muy mala calidad. Ponemos lo que es la batería en este conector y el multímetro ya debería de encender, así que déjame la conecto. Pues bueno, ya una vez insertada lo que es la batería, buscamos alguna posición para que esto quepa en el interior. Pues bueno, ya encendido, como lo ven, sí funciona. Aquí estoy probando lo que es la señal de continuidad, que al momento de tocar estas dos pinzas debe de sonar. Y suena. Tiene una lucecita la cual se enciende presionando este botoncito. Como lo ven, ahí está la lucecita. Por si queremos poner esta prueba en un lugar oscuro, pues ahí la tenemos, ¿no? Y ya para apagarlo solamente lo movemos a off y como lo ven, funciona. Ahorita, bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y adiós.